Bien, prosigamos. Comparto la diapositiva para que ustedes la puedan visualizar también ahí. Vamos a compartírselas acá. Ahí está. Ya se está presentando. Bien, continuando con el tema. Eh, Además de haber hecho el mapamundi, se le adjudica también haber inventado el famoso gnomón, que es un reloj de sol. Estos gnomón que he puesto ahí son muy, se puede decir muy nuevos, son de la Edad Media, así que no son para nada idénticos a lo que él hizo. Lo que él hizo era mucho más simple todavía. Yo había recordado que en uno de los libros de filosofía había visto yo la imagen del gnomón de Anaximandro y dije yo, ¿de dónde habrán sacado esa imagen? Me puse a investigar un poquito y logré encontrarla, hasta en colores, porque cuando yo la vi estaba en blanco y negro. En imagen a color, que es la imagen que está en el Museo de Rhineland, en Trier, Alemania. No es una pintura en realidad, sino que es como un azulejo, cerámica, pues, de colores, formando el cuerpo de Anaximandro. O quizás fueron pedazos de cerámica colocados y después pintaron encima. Pero en sus manos tiene él el gnomón, que era lo que él hizo. Una especie de tablilla de madera, marcando horas, 6 horas del día, 6 horas de la tarde, o mejor dicho, 6 horas de la mañana, 6 horas de la tarde, ya que la costumbre era empezar a las 6 de la mañana a contabilizar las horas del día y terminar a las 6 de la tarde. Esa es la misma razón por la cual incluso en Judea normalmente los días se calculan de 6 a 6, ¿verdad? No se calculan de 12 a 12 como lo hacemos nosotros, sino que de 6 a 6, eh, marcando la hora de la caída del sol y marcando la hora del inicio del sol. Entonces, este tipo de reloj son los que realmente utiliza, bueno, es una especie de reloj solar, y me imagino él tenía que estar ahí frente al sol tratando de calcular las distancias de la sombra para después determinar la cantidad de días que iba a distribuir. Dime, Marta. Buenas noches, Lick. Disculpe, ya pasó lista, es que acabo de entrar. Sí, ahorita lo arreglé. Ok, Gracias. Marta. ¿Alguien más? Yo, licenciado. ¿Nombre? Lisbeth Hernández. ¿Lidia Alexander? No, Lidia Alexander no. Profe Daniela también. Permítame. Daniela, Falto yo, profe. Lisbeth. ¿Quién más? ¿Nombre? Yo, Cindy Alejandra. Cindy. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ok, doy por cerrado el listado de asistencia. La segunda normativa hay 10 minutos. Durante los primeros 10 minutos se puede quitar la inasistencia, no hay problema. Ya pasaron 12. Bien, prosigamos. Además, Anaximandro va a llegar a suponer que los seres humanos venimos de los peces. Él cree que todo vino del mar, por lo cual tuvo que haber habido una especie de pez primitivo, ¿verdad? Del cual descendamos los seres humanos, ¿verdad? Es lo que llegaron a comprender los hombres de la antigüedad. ¿Cómo lo hicieron? Pues no lo sabemos con ciencia cierta, pero lo cierto es que él supone que venimos de una especie de pez primitivo. Pareciera una locura para muchos, ¿verdad? Decir que venimos de los peces. Sin embargo, lo que la ciencia contemporánea dice no es nada loco. Ups, disculpen que me fui muy allá por limpiar la parte de aquí enfrente. Nada loco, en realidad. Ya les digo por qué. La ciencia contemporánea dice que el hombre sí vino de una especie de peces primitivos, pero no es el único eslabón desde el momento en que el hombre aparece. Es decir, hemos venido por diferentes etapas evolutivas, donde el cuerpo se ha ido adaptando a diferentes condiciones ambientales, químicas, físicas, fisiológicas, orgánicas, anatómicas, que el hombre ha ido pues adaptándose. Obviamente que no se puede hablar de hombre cuando se trata de los peces. Se habla de un antepasado, ¿verdad? Que tuvo que haber sobrevivido en forma de pez para poder llegar después a evolucionar en diferentes estratos o etapas hasta llegar al ser humano como lo conocemos hoy en día. Entonces, él supone esto. Igual todos los animales creen que también tenían un antepasado en forma de pez. Por lo cual es considerado, además del primer cosmólogo por estudiar el universo y el planeta, se le llama también el primer evolucionista, ¿verdad? Así que Darwin no dijo nada nuevo, ya varios filósofos lo habían admitido anteriormente. ¿Qué dice la ciencia contemporánea? Pues dice que el hombre sí vino por una especie evolutiva de primeros
pequeñas partículas que están en el fondo del mar, se forman los primeros en forma de amebas, ¿verdad? De seres primero unicelulares, después pluricelulares, luego las primeras formas de conchas que van a lograr sobrevivir en el fondo del mar, hasta que después se transformarán en una especie de quizá de gusanos, ¿verdad? De larvas, que después dan origen a los peces, y hubo una especie de pez primitivo que logró sobrevivir a cierto nivel de altura, pero fue poco a poco necesitando salir a la superficie, ¿verdad? Se fue adaptando, quizás más de alguno de estos eslabones se sale del agua salada y entra al agua dulce, como pasó con los delfines, que hay delfines de agua dulce y hay delfines de agua salada, que se adaptó al agua dulce y al vivir en el agua dulce llega hasta la parte cercana a la ribera de los ríos, donde hay pantanos y le toca que vivir en medio del pantano. Le obliga entonces a ir fortaleciendo poco a poco sus aletas, que se transforman en extremidades, que le permiten salir como anfibios a la superficie de la Tierra. Después de eso tendrá que adaptarse a vivir cada vez más tiempo fuera del agua, por lo cual perderá obviamente las branquias, aparecerá la naturaleza anfibia en él, que se habrá desarrollado después de millones de años de evolución para llegar obviamente a sobrevivir más tiempo. Eso le obliga a buscar alimento en la salida, porque quizá la misma contaminación de los ríos, la falta de alimentos cercanos, ve el verdor de las plantas afuera y eso le atrae. Entonces se va donde hay alimento, ¿verdad? Y se mueve obviamente, se transforma en una especie de salamandra que pierde ya la condición de anfibio, ¿verdad? Y se convierte en una especie más de reptil, que toca que vivir en primeras, ¿cómo se llama? En cuevas, en madrigueras, ¿verdad? Para poder subsistir, hasta que se va fortaleciendo, sus manos, sus patas se fortalecen, ¿verdad? Que le permiten obviamente ya correr a grandes distancias, escalar árboles incluso, ¿verdad? Perderá la fuerza de la cola poco a poco, ¿verdad? Ya no será lo determinante y más útil, por lo cual se convertirá en un animal cada vez más dependiente de la cueva y eso le obliga a perder las escamas, a perder su capacidad de reptil y volverse un ser completamente lleno de pelaje. Desde el punto de las escamas surge el pelaje para protegerle de la humedad del ambiente de las cuevas. Eso lo convierte en una especie de marsupial que le va a permitir cada vez ser más ágil, chiquitito, se hace pequeño, ¿verdad? Al vivir en madrigueras, la falta del sol, la adaptación al ambiente de la humedad de la madriguera, lo convierte en un ser pequeño, que después intenta buscar cuando los grandes depredadores van desapareciendo, ya le queda la oportunidad de salir de la cueva, fortalecerse y crecer un poco más, hasta el punto que aparecen los primeros hominoides, que van a ser los que van a poder subsistir en las grandes selvas, ¿verdad? Y le va a permitir poder vivir incluso en las praderas, al punto que ya no va a ser necesaria ni siquiera la cola, porque el alimento está en la pradera. Ya no escala los árboles, se queda obviamente en la pradera coleccionando, recolectando el alimento que está. Y de estos seres primigenios, pues vienen obviamente los primeros homínidos. Los homínidos que por diferentes eslabones han ido creciendo hasta parecer el hombre moderno. Y de esto, pues, por lo menos de los eslabones, hay prueba evidente. Hay muchísimas osamentas, huesos por diferentes partes del mundo con dataciones, ¿verdad? Se dice que la especie humana apareció hace unos 52.000 años atrás. Hace 4.5 millones de años aparece el primer prosimio, ¿verdad? Y después de 4.5, ¿verdad? A años 52.000 antes de Cristo, pues aparece el primer Homo sapiens. O, bueno, en realidad, más que el Homo sapiens, primero los cromañones neandertales antes del Homo sapiens. Casi paralelamente van a aparecer estos tres eslabones. Y esa es la cadena evolutiva que la ciencia sostiene hoy en día. Así que la locura de Anaximandro no es tan loca cuando realmente reconsideramos lo que la ciencia contemporánea ha dicho al respecto. Eh, Obviamente, esto sacudió el mundo por mucho tiempo, sobre todo cuando aparece Darwin. Muchos no le creyeron a Darwin, lo consideraban un loco, lo atacaron, lo ridiculizaron. En los medios de comunicación, los periódicos lo dibujaban a él con un cuerpo de mono para burlarse de él. Y con los últimos hallazgos que hemos tenido hasta el día de hoy, prácticamente Darwin le cayó la boca a todos los que lo criticaron, porque sí tenía cierto grado de razón, no total la razón, pero cierto grado de razón porque le faltaban a él muchísimas observaciones que se van a adquirir posteriormente para poder llegar a sostener que la teoría de la evolución no solamente es plausible, sino probable, es decir, que es probable, se puede probar que realmente ha habido evolución. eh, Levantó polvo incluso de tipo religioso, porque muchos religiosos se opusieron a la evolución,
pero van a aparecer incluso algunos papas que van a terminar afirmando que la evolución es posible, ¿verdad? Es decir, después de la gran lucha y censura, después a la iglesia le toca que reconocer que la ciencia tiene una buena carta en el asunto, ¿verdad? Tiene un buen naipe. Entonces, en la apuesta de quién tiene la razón, la ciencia le ha ganado en ese punto a la religión, y a la religión le ha tocado interesarse también por la ciencia. A grado que hoy en día tenemos padres de la genética, padres de antropología dentro de la Iglesia Católica. Tenemos a grandes investigadores de las osamentas que fueron sacerdotes y que estudiaron obviamente osamentas de estos hombres de la evolución, estos seres humanos de los diferentes eslabones, como el caso de Pierre Teilhard de Chardin, el famoso filósofo. Pierre Teilhard de Chardin, ¿verdad? Es este investigador que al observar obviamente las similitudes de los animales con las especies, se interesó mucho por la antropología y la paleontología. Entonces, vemos que hay incluso vestigios en los animales que muestran cierta similitud con el ser humano, ¿verdad? Basta ver los gorilas, los chimpancés para darnos cuenta de la similitud que hay. Y pues al ver nuestro cráneo, pues tampoco hemos olvidado en el cráneo mismo cómo es realmente la disposición de estas etapas de evolución. Aunque no ocupamos todas esas grandes dentaduras de aquí, están ahí presentes, como si fueran los grandes colmillos que hemos ido perdiendo a lo largo de la historia. Él es Pierre Teilhard de Chardin, sacerdote católico jesuita, que ha estudiado junto con Henry Brill esta osamenta del Sinanthropus, ¿verdad? Que es un homínido que vivió entre el año 500 al año 200.000 antes de Cristo, por lo cual él es uno de los que, siendo sacerdote, ¿verdad? Acepta prácticamente la teoría de la evolución como la presenta la ciencia. Obviamente, la teoría de la evolución como está hoy en día establecida superó en gran medida a Darwin, lo supera en gran medida, ¿verdad? Hay muchísimas mejores pruebas, hay algunas suposiciones que sí fueron corroboradas, otras que no han sido consideradas por la ciencia, pero en gran mayoría Darwin tenía mucha razón en esa famosa obra que se llamaba El origen de las especies, sobre que todos los organismos van evolucionando. Esta frase de Pierre Teilhard de Chardin para los que son cristianos va muy bien. Cuando le preguntan a él, entonces, ¿qué pasó? ¿La creación, hay creación o no hay creación? Entonces responde Pierre Teilhard de Chardin ante ese tema y dice, Dieu n'est pas fait les choses, el de les choses se faire, que quiere decir, Dios no hizo las cosas, sino que dejó que las cosas se hicieran. Una frase que a muchos los dejó en jaque, porque tiene mucho sentido. Cuando Dios en el Génesis dice, hágase la luz y se hizo la luz, Dios no hizo la luz, dejó que las cosas se hicieran porque dice, hágase. No está diciendo voy a hacer ahorita, no ordena nada más que se haga. Por tanto, Él solamente libera la orden creadora y la luz se hace. ¿Viene por un acto de voluntad de la creación de Dios? Sí, Dios quiere que se cree, pero el simple hecho de que Dios lo haya querido crear, ¿verdad? Implicó la creación misma. No es que Dios esté manipulando la materia para poder transformarla, sino que simplemente ordenó el principio original de la materia, ordenó las leyes del universo que obviamente manejarían estos principios naturales, ¿verdad? Todas las leyes de la física, la química, la biología, toda la geometría, la matemática, todo eso que obviamente gobierna el universo, Dios lo ordena que se haga. Por eso Dios no hizo las cosas, sino que dejó que las cosas se hicieran, permitió que todo comenzara a ordenarse por sí solo. Quien cree que Dios estuvo ahí como haciendo de barro al hombre, como dice la Biblia de manera metafórica, y cree que Dios estuvo ahí agarrando una nube, poniéndola aquí, el huracán por allá, el terremoto por allá, tiene una desconfianza total del poder de Dios. ¿Por qué? Porque cree que Dios tiene que manipular la materia para poder hacer las cosas. Y en la visión tanto filosófica como cristiana, Dios es todopoderoso, por lo cual solamente le basta decir, hágase para que algo se haga. No necesita manipular con sus manos nada, si tiene manos. Solo basta porque Él es inteligencia pura. Entonces solo, es un espíritu, no necesita manipular la materia para poder hacer la materia. Solo le bastó decir, hágase. Su palabra es creadora, como decía al inicio, y por esa razón apareció todo, según lo que creemos. Así que dime, Francis. Buenas noches, Lynn. Usted como filósofo, vaya, yo sé que usted cree en Dios y pues tiene tanta teoría sobre lo que es la Biblia como es
la ciencia, ¿verdad? Pero usted, como filósofo, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál teoría cree que es más verdadera? Entre la evolución, el evolucionismo y el creacionismo. ¿Cuál es la más verdadera Así entre es. ellas dos? Sí, sí. Las dos son verdaderas. Las dos son compatibles. Porque el principio original y ahorita con el nuevo hallazgo que hicieron unos científicos que vinieron a replantear un poquito el tema de la teoría teoría de la relatividad de Albert Einstein. No sé si han leído al respecto, han aparecido dos físicos que mostraron un avance en la comprensión de la teoría de la relatividad. Superan un poquito las teorías de Albert Einstein y replantea el nuevo problema, ¿verdad? Pareciera que todo tiende, todo, la materia, espacio y tiempo tienden a cero en una ecuación. Y eso pone en duda. Entonces, si tiende a cero todo, ¿qué hubo antes de la creación? ¿Qué hubo antes del Big Bang? Porque si todo tiende a cero, significa que no hubo nada. Entonces, si no hubo nada material, la única alternativa que queda, obviamente, es una explicación de tipo espiritual, de un ser que no tiene cuerpo, que no es material. Y tiene que haber una causa universal que tenga esa condición, por lo cual no hay lucha entre la idea de un Dios creador y la idea de un universo que ha ido evolucionando. Al contrario, decir que el universo evolucionó desde la partícula original por orden de Dios hace ver que Dios es todopoderoso, sabio, inmenso, porque solo le bastó decir hágase y todo se generó evolutivamente, matemáticamente, con una lógica que se puede medir y calcular. Entonces, eso más bien demuestra el grado de sabiduría que hay en Dios. Para nada quita a Dios de la ecuación. Dios siempre va a estar antes del universo mismo. Aún si me dijeran que el universo estaba en una caja vacía, yo preguntaré, ¿y qué es la caja? Yo preguntaré, ¿y qué es ese vacío que había alrededor del universo? Si el universo está como una burbuja y se inflacionó para generar toda la materia, cuando estaba la primera partícula supercondensada, uno se pregunta, ¿y qué es lo que había alrededor? ¿Quién la puso ahí? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué apareció? Porque Stephen Hawking dice que apareció. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Cuál es la causa de por qué aparecería en un vacío cuántico, ¿verdad? Toda la energía que después generaría el universo. Y con esa precisión y cálculo de la matemática, que se puede leer la matemática del universo. Entonces, eso simplemente nos lleva a una única alternativa, que ese grado de inteligencia con el cual se comporta la materia para desarrollar toda la evolución del universo y también la evolución de los seres, solo puede venir de una superinteligencia, de una mente suprema que tenga la capacidad de haberlo programado todo, de principio, ¿verdad? Por lo cual, como digo, para mí ambas son muy verdaderas. No deben estar ya peleadas. Y de hecho, por eso es la postura, como pueden ver, de la Iglesia Católica, por lo menos. Vemos que la fe y la razón no hay pelea en ellas. De hecho, en la Edad Media lo vamos a ver con los filósofos de la Edad Media. Anaximandro también va a perseguir el arjé. Dice que el arjé es la causa de todos los seres. Si le preguntan cuál es el arjé, es el apeiron, dice él. ¿Y qué es apeiron en griego? Apeiron es aquello que es indeterminado, ilimitado, indefinido y que además debe ser eterno. Es el ser máximo, diría Parménides. El apeiron es como el ser máximo, ¿verdad? Incluso podríamos cristianizar esto y decir el apeiron es Dios, porque Él es indeterminado, Él es ilimitado, Él es indefinido y Él es eterno, ¿verdad? Pero de Él surgió todo. Así que esa es un tipo de sustancia inmaterial que no se puede definir porque no tenemos ese alcance. No podemos decir nada antes del momento preciso en que aparece el estado material, temporal y espacial del universo. ¿Qué hubo antes? Hasta ahí todo para la ciencia. La ciencia no podrá decirnos exactamente qué había antes de y por qué estaba eso antes. ¿Cuál es el propósito de que eso estuviera ahí? Aunque dicen algunos científicos que la ciencia no persigue ningún propósito. Yo creo que sí, siempre ha perseguido propósitos. ¿Cuál es el propósito del ciclo del agua? ¿Cuál es el propósito de la vida de los seres? ¿Cuál es el propósito de la materia misma? ¿Cuál es el propósito de las galaxias? ¿Cuál es el propósito de los combustibles? De todos los químicos, de toda la parte química del universo, los 118 elementos. ¿Cuál es el propósito de cada uno? ¿Qué se puede hacer? Creo que siempre ha perseguido propósito, aunque cuando se trata de Dios o se trata del tema de la creación, como que ya no quieren decir que persiguen propósitos, cuando todo el tiempo persiguieron eso.
Entonces me parece que más bien es una forma de querer escapar al gran dilema, al gran problema, que se les presenta en la frontera del límite del conocimiento. Solo Él, dice Anaximandro, es incorruptible e imperecedero. Creemos que también Dios es incorruptible e imperecedero. Todas las otras cosas se derivan de Él y están sujetas a nacimiento y desaparición. O sea que Él distingue la naturaleza del ser primigenio, de esta sustancia llamada apeiron para Él. Él dice que este apeiron es eterno, pero los demás seres pueden nacer y desaparecer. Por lo cual esa naturaleza, cuando un ser aparece y desaparece, tiene un nombre, es un concepto filosófico. Se le llama un ser contingente. Un ser contingente es un ser que puede ser y no ser, que puede nacer y desaparecer, que puede empezar a vivir y morir. Todos los seres que tenemos esa condición en el universo somos seres contingentes, y obviamente eso nos ayuda a distinguir los seres contingentes del ser necesario, del ser que es eterno y que nunca dejará de ser, y que es la causa de todos los demás seres. Dice él que por la fuerza de los contrarios, que están presentes en todas las cosas, se va transformando todo. Lo frío, lo caliente, lo húmedo, lo seco, va transformando toda la materia. ¿Verdad? Que es lo que podemos decir, la combustión, por así decirlo, o la rarefacción, o la condensación. Esos son los fenómenos que de manera activa transforman la materia. Por condensación, rarefacción, ¿cómo se llama? Por condensación se convierte en algo sólido. Por rarefacción se convierte en algo gaseoso. ¿Verdad? Por liquidificación se convierten en algo líquido. Entonces, las cosas van transformándose conforme pasan a diferentes estados de la materia. Normalmente en la escuela nos enseñan tres estados. Sin embargo, hay como 14 o 16 estados de la materia. Normalmente nos enseñan que es agua, que es, ¿cómo se llama? Algo líquido, sólido y gaseoso. Sin embargo, también está el estado bosónico, el estado iónico, el estado plasmático. Entonces, hay muchos más estados que no nos han enseñado en la escuela porque es muy avanzado. Pero hay muchos estados de la materia, que son las diferentes transformaciones y momentos en que la materia aparece y se va transformando en otras cosas. Eso es lo que nos hace ser seres contingentes, la transformación que hay en nosotros. Cosa diferente con el apeiron, que según Anaximandro es siempre ilimitado, indeterminado, incambiable, se puede decir. De hecho, van a utilizar filósofos como Aristóteles, van a llegar a decir que el ser máximo, el ser primigenio, el ser único, del cual desciende todo, es un ser inmutable, es un ser que no cambia, ni es cambiado por nadie, ¿verdad? Es el ser del cual desciende todo, que cambia, pero él no cambia, él es siempre como debe ser, eterno. Anaxímenes, pasamos al siguiente filósofo. Ven cómo los filósofos del que estudian la naturaleza se aproximaron muchísimo a los avances científicos que tenemos hoy en día, muchísimo. ¿Verdad? Y miren el año, estamos en el año 600, año 500 antes de Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hicieron estos hombres para llegar a esas suposiciones? Bueno, la mente tiene unas capacidades que no nos podemos imaginar. Y esa es la principal enseñanza de esta primera etapa de la filosofía. Cuando el hombre se centra en querer comprender las cosas, logra comprenderlas con una alta capacidad, con una alta probabilidad de dar en el blanco. Como muchos de estos filósofos, poco a poco se van acercando a la verdad. Anaxímenes era discípulo de Anaximandro. Dice él que el arjé es el aire. Ya tenemos tres arjé. Tales de Mileto dijo que era el agua, ¿verdad? El arjé, el principio de las cosas. Es el agua, dijo Tales de Mileto. Anaximandro dice, es el apeiron. Anaxímenes dice, es el aire, ¿verdad? Cada uno se acerca. Miren que él dice que el aire por condensación o rarefacción se va transformando. Y dice, el aire se transforma en cualquier cosa. Así afirma que del aire, al evaporarse, surge el agua. Y de la nube surge el rayo, es decir, el fuego, ¿verdad? Entonces ve cómo se transforma aire, vapor, agua, nube, fuego, toda la materia. Entonces, ese es el principal aporte de Anaxímenes. Nos ayuda a ver cómo hay una evolución, cómo hay, mejor dicho, más que evolución, hay una transformación de la materia, ¿verdad? Y que va dando origen a otros seres, a otras materias similares, ¿verdad? Y cercanas o relacionadas. Eh, a esto quiero volver a traer a colación y siempre voy a estar trayendo a colación algo de la Biblia. Les digo por qué. Primero, porque soy católico, ustedes saben que soy católico. Y segundo, porque es interesante poder contrastar lo que dice la Biblia con lo que dicen los filósofos. Es muy interesante,
¿verdad? Puede incluso dar pie a poder conversar un poco más también y dar hasta más opiniones. Eh, y vemos qué tan cerca estaban los filósofos de lo que dice la Biblia o la Biblia de lo que dicen los filósofos. Eh, por lo cual no les extraña que utilice cada rato esa relación, ¿verdad? Porque hay que recordar que la Biblia es un libro también de sabiduría. Y lo que andamos persiguiendo como filósofos es la sabiduría, esté donde esté. En el Corán hay sabiduría, pero no lo conozco. Desgraciadamente no conozco tanto del Corán. Solamente he leído algunos capítulos que tienen que ver con Jesucristo. Porque ahí está él en el Corán. Él aparece ahí. Se llama Isaí. Y su madre se llama Miriam en el Corán. O María, que de ahí desciende el nombre de María. Eh, por lo cual está muy relacionado, ¿verdad? El Corán. Casi es la misma lógica de la Biblia, el Corán, no es muy distinto. Eh, y desconozco en las filosofías orientales, no sé, sé que los hindúes tienen el Rig Veda, ¿verdad? Los Vedas, que son diferentes tomos y tienen mucho conocimiento de su cultura, ¿verdad? Pero no, en Occidente no le hemos prestado tanta atención. Es muy poco divulgado lo que contienen. Muy poca gente tiene la oportunidad incluso de leerlos. No los venden aquí en la librería, entonces es bien complicado poder hablar de la filosofía de ellos. Pero de la Biblia sí, porque es lo que más conocemos. La Biblia es lo que más podemos tratar de contrastar como libro de sabiduría con la filosofía o sabiduría del pagano o del no cristiano. Hace una buena dupla, ¿verdad? De reflexión y comparar una cosa con la otra. Así que no les extrañe que lo vaya a hacer. Además que como ya les había mencionado anteriormente, mi carrera es licenciado en filosofía, pero está ligado a las ciencias religiosas. En mi carrera es ciencias religiosas con énfasis en filosofía, por lo cual siempre obviamente hacíamos en la carrera ese contraste entre la Biblia y lo que dice obviamente el filósofo. Quiero recordar por qué es que volví a mencionar el tema de que voy a utilizar la Biblia aquí. No, todavía no, todavía no. No, no, se me escapó porque fue que lo mencioné. Pero quiero advertir esa parte para que no les vaya a extrañar, ¿verdad? Esa parte. Diógenes de Apolonia. Diógenes de Apolonia llegó, es médico, fisiólogo. Un fisiólogo en aquel entonces es aquel que estudiaba la fisis. No vayan a confundir fisiólogo con el médico que estudia la fisonomía, ¿verdad? O la fisiología. No, se relaciona, pero ya solamente se ha enfrascado en la fisiología humana. Así que no habla de la fisiología del universo. Pero había una antigua filosofía, que era la fisiología antigua, que estudiaba la naturaleza. Aristóteles insiste en llamarle a estos filósofos fisiólogos, por ese motivo. ¿Verdad? La palabra fisiólogo viene de physis, y physis es naturaleza. Él cree que el aire es el arjé, pero no es un cualquier aire. No es el aire igual que Anaxímenes. Es el aire, pero caliente, un aire sutil. De hecho, no lo traduce en forma de la palabra aura o relacionado con la palabra aura, sino que lo traduce con la palabra neuma. Y la palabra neuma aquí significa soplo, viento, muy relacionado con el aire, pero es más bien un sinónimo. Y la palabra neuma se ha quedado para poder seguir hablando de esta naturaleza que habita en el ser humano, que a veces se le ha llamado alma, a veces se le ha llamado espíritu. Así que sería el equivalente de espíritu. Esa es la razón por la cual en los estudios de teología, la gente que estudia teología lleva una asignatura que se llama neumatología. Neumatología viene con la palabra neuma al inicio, neumatología. ¿Y qué estudia la neumatología? Estudia el Espíritu Santo, estudia el Espíritu de Dios. Entonces es interesante ver cómo existe hasta una rama que deriva de esta palabra. El alma también está formada de un aire sutilísimo, dice él. Es como una especie de materia sutil. El aire, dice, es un Dios. No podemos decir que se refiere al Dios cristiano, porque no es mucho antes de Cristo, estamos en el año 400, ¿verdad? Pero él hablaba de un Dios diferente a los dioses también paganos. O sea, él no se está refiriendo a Zeus, se refiere al Dios en general, al único Dios que creen los filósofos que debe existir, pero que no tiene nada que ver con Zeus ni con los dioses del Olimpo. Dice que el aire es Dios que gobierna todas las cosas, ejerce su poder sobre ellas y es inherente a ellas. Es eterno e inmortal. Todas las cosas sin excepción participan del aire. Todo pareciera que tiene un poco de aire, ¿verdad? Lo necesitamos para poder subsistir. Entonces, aquí podemos entender que aire más bien se traduce como espíritu, ¿verdad? Es como que dijera que el espíritu es Dios,
y que ese espíritu gobierna todas las cosas y que ese espíritu es como comparte algo de ser, de su ser a todas las cosas. Todos los seres participan de algo espiritual. Es como que estuviera diciéndonos eso. El sueño y la muerte, dice, depende de la presencia del aire incluso, ¿verdad? De hecho, alguna gente, por ejemplo, vaya, pensamos en alguien que es llevado a quirófano y lo someten a tomar una inyección o lo mantienen obviamente bajo un sedante. Es decir, lo llevan a, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo le llaman a esto? Anestesia, le ponen anestesia general. Me decía una amiga, compañera de clases, no colega porque ella es médico, yo no soy médico, pero compañera de clases porque es catedrática en otra universidad. Platicamos así como amigos y decía ella que a ella siempre le ha asombrado el tema de la resucitación de la gente anestesiada. Y yo me quedé así, como helado. ¿Cómo que resucitación? Me dice, sí, me dice, es que cuando alguien pasa a la anestesia, es como que la lleváramos al borde de la muerte, me dice. Es como que estuviera en el borde de la muerte. El cuerpo no siente nada, no siente absolutamente nada. Y me asombra cómo después del procedimiento que realizamos, lo podemos traer nuevamente a la vida. Y yo a veces me pregunto, ¿dónde estuvo esa conciencia? ¿Dónde estuvo esa conciencia? Es como que se hubiera apagado, como que no hubiera estado ahí o hubiera pasado a otro plano, no sé. Y ella se queda asombrada por eso, porque dice cada persona despertada de la anestesia, hay gente que ni siquiera logra despertar, se queda muerta. Hay gente que se ha muerto por anestesia y gente que no. Es muy poca gente ha podido quedar muerta por la anestesia, eso sí es cierto. La probabilidad que alguien muera por anestesia tiene que ver con otro tipo de complicaciones de carácter orgánico. Por eso se hace una cantidad de exámenes para ver si puede o no puede someterse a la operación. Pero la gente que se ha sometido y que aún así ha muerto es muy extraño que realmente ocurra. Por lo cual no es que hay que tener tanta desconfianza por la anestesia, pero sí para los médicos y como ella, que son muy filosóficas, diría yo, se asombra de la capacidad a la que la ciencia ha llegado. Llevar a la gente al borde de la muerte y poder restaurarle la vida, poder volverla a hacerla vivir, que se levante de la camilla y vuelva a la conciencia. Pero ella se pregunta, ¿y la conciencia dónde estaba? ¿Qué pasa en ese momento? Orgánicamente entiendo que se pueda dormir el cuerpo, anestesiar, pero ¿y la parte espiritual dónde quedó? De eso es lo que ella se interroga ante esa situación. Hay un mundo, por tanto, para el señor Diógenes, animado, con alma, y otros inanimados, sin alma, sin espíritu. ¿Verdad? Hay que entender que aquí alma se confunde con el espíritu. Filosóficamente, ese problema entre alma y espíritu va a ir solucionándose poco a poco. ¿Verdad? Cuando llega Aristóteles, se aclara que es el alma, ¿verdad? Y queda un poco más claro que es el espíritu, una vez explicada que es el alma. ¿Verdad? Más adelante lo vamos a poder analizar. Otro aporte del señor Diógenes es el tema del fin de las cosas, la finalidad de los seres. Todo el cosmos, dice, es un conjunto ordenado por una inteligencia divina, dice él. Y obviamente contrapone la diferencia entre cosmos y caos. El caos es opuesto al cosmos. Son dos realidades opuestas, ¿verdad? El caos no tiene orden, el cosmos es lo ordenado. Entonces dice que el aire es la prueba implícita en los seres de que existe una sustancia originaria, espiritual, divina. Así el mundo no es un caos, sino que es un cosmos. Todo está tan bien distribuido. Es como si dijera, todo está tan bien ordenado. Todo está legislado correctamente. Como si una inteligencia lo hubiera programado de esa manera. A eso me estaba refiriendo. En la regularidad de los eventos naturales, el hecho de ver que hay un orden determinado, lo que le va a interesar a otro filósofo posterior, que es Heráclito, quien va a analizar el tema de la ley, las leyes que rigen el universo, lo que le va a interesar al señor Heráclito. Como un pequeño paréntesis, quiero recordarles que según los científicos, la naturaleza es fractal. ¿A qué nos referimos con que la naturaleza es fractal? Bueno, que hay un orden determinado, hay una naturaleza muy clara, matemática, geométrica, y que pareciera repetirse y repetirse y repetirse. Esa es la razón por la cual siempre que hay un embarazo de un ser humano, ¿verdad? No nace un elefante. Cuando el árbol de manzano da fruto, no da piñas, porque todo está también ordenado y se repite constantemente el fenómeno. A eso le llamamos que la naturaleza se comporta como si fuera un fractal, es decir, repitiendo el fenómeno una y otra vez. E incluso
se puede observar el fractal, ¿verdad? En cosas muy evidentes. En matemática, un fractal o una imagen fractal es una imagen que mediante un algoritmo matemático se somete a un programa a dibujar una figura geométrica. Disculpe, me está llamando la Lic Gloria Arriaga, no sé por qué. No sé por qué me está hablando la Lic Gloria Arriaga. Permítame, chicos, voy a atenderla porque como es del campus, quiero ver qué es lo que ella quiere solicitar. Hola, hola, licenciada. Buenas noches. ¿Cómo? Quiero ver, permítame. Vamos a ver. Permítame, ya le digo. ¿Será que lo mande otro correo? Ah, WhatsApp. Ok. Bueno, ya se lo mando, Alex. Si no, yo no se lo he mandado, ya se lo mando. Pero es que yo mandé un contrato recientemente. Ok. Ah, sí, ya lo veo, ya lo veo. Ya lo vi. Entonces, ahorita mismo se lo mando. No me preocupe. Gracias, disculpen la tardanza. Bueno, bueno. Regálame un segundo, chicos. Regálame un segundo, solamente le mando este documento a la LIC del contrato. No me había fijado yo que había mandado los contratos al WhatsApp. Y que como estaba con el otro número, no me había fijado que a este número me había mandado eso a ella. Regálame unos segunditos. Ya lo voy a pausar incluso el video y ya proseguimos.